Una de las cosas que resalté a la introducción del programa es el trato que él solía tener con todo tipo de personas, jerarcas hasta los más sencillos, de los cultos a los incultos, de los que le agredían como los que lo alababan, en fin, él nunca perdía la cordura y con esa cordura y esa amabilidad logró convertir en su época a 72.000 calvinistas, ¿no? Porque en esa época le tocó vivir en Amnesia, ya en Francia, cerca de Ginebra, que lo hicieron obispo después, en una época en donde los protestantes eran aguerridos y mataban a todos los católicos, quemaban iglesias, y en fin, todo esto, cuéntenos un poquito. Bueno, sí, él muchas veces estuvo amenazado de muerte, tuvo que escapar muchas veces, haciendo pequeñas trampas inclusive para poder escapar, nunca se desanimó, porque fue una de sus primeras misiones, la que tuvo, la de convertir la región del Chablais en Francia. Y bueno, pues al principio cuando él hacía sus homilías no iban, como decir, no había nadie en la iglesia. Sí, pues. Absolutamente nadie. Así es. Entonces él no se desanimó, sí le daba mucha pena, pero lo que él comenzó a hacer es escribir la claridad de nuestra iglesia, le escribía las homilías que iba a decir los domingos o que había dicho y que nadie lo había escuchado. Y él se daba el tiempo de ir de casa en casa, de puerta en puerta y dejar debajo de las puertas sus escritos. Así es. Y así estas personas comenzaron a leerlo, comenzaron a cuestionarse. Entonces ya no era uno los que iban, sino eran dos, eran tres, eran cuatro que de repente por curiosidad iba. Y así fue como él convirtió esta zona, hasta que creo que no quedaron sino 5 o 6 duros ahí que no se convirtieron, pero toda esa zona se convirtió. Es por eso que justamente después lo hacen patrono de los periodistas, su santidad Pío XI, en el año 1923. Así es. Y Juan Pablo II extiende su patronazgo a los medios de comunicación en el 2003. Así es, pues. Qué importante conocer que tenemos un santo patrón maravilloso en todos los que estamos en los medios de comunicación social. El periodista cristiano de la Iglesia Católica tiene que saber que tiene un santo patrón que le va a acompañar en la difusión de lo bueno, como hizo él, y arriesgándose, porque él, cuando hizo esto, lo hacía de madrugada, porque no podía hacerlo de día porque lo atrapaban los calvinistas y lo mataban, ¿no? Y tenía que hacerlo escapándose y de puerta en puerta y dejar. Y lo sorprendente es eso, ¿no? Él lo hizo con tanta bondad, siempre lo hizo con el afán de que conozcan a Jesús y a la iglesia, su afán no fue atacar a nadie, su afán no fue hacer que los calvinistas se sientan de lo peor, no, su afán era hacerles ver simplemente el error en que estaban y punto. Y eso fue cautivando. Decía, ya que no me quieren escuchar, decía, al menos que me puedan leer. Así es. En ese afán él fue que comenzaba a escribir estos artículos. O sea, no le fue nada fácil su apostolado, y no olvidemos que él entra a la clerecía muy jovencito, ¿no? Y proviniendo de una familia muy pudiente, muy acomodada, tuvo que irse a zonas tan terribles, ¿no? Y cómo le costaría a él, y sin embargo lo hacía con tanto amor, con tanta paciencia. Y ahí conoció, pues, en esas correrías a la que sería la cofundadora, ¿no? Así es, a nuestra Santa Madre Juana de Chantal. Efectivamente, la gran señora de Chantal. Chantal era un lugar también donde había un hermoso castillo, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito sobre ese encuentro providencial. Bueno, el encuentro fue trascendental, fue en una cuaresma de 1604, en la cual a él lo habían invitado a Dijon a dar unas prédicas, que en ese tiempo invitaban a los obispos a que dieran la prédica, toda la prédica del tiempo de cuaresma, ¿verdad? Así es, sí. Él ya había tenido una visión antes, en oración él había visto a una persona, ¿no? Con un aire serio, de negro, y había sentido esta impresión en la que le decían que él iba a conocer a esta persona. A su vez ella por su parte también era una mujer joven, viuda, con niños pequeños, que después de haberse quedado viuda se había dado cuenta que también quería vivir mucho, una vida espiritual intensa. Así es. Y entonces, pero en esa época, digamos, a las mujeres se les permitía vivir, o se les permitía, claro, congregarse en órdenes bien austeras, ¿verdad?
Así es. Tenía que dejar todo para poder vivir así, y ella necesitaba un guía espiritual. Entonces ella también, en un momento de oración, ella había visto paseando a un personaje que ella no logra visualizar bien, que vestido de obispo, ¿no? Cuando él va a hacer la prédica en la capilla de Dijon, y ambos se reconocen, ¿no? Él, por su parte, la ve y reconoce en ella a esa mujer que él había tenido esa inspiración, y ella, al verlo subido en el púlpito del altar, ve que él era ese obispo que ella había visto caminando en un bosque. Así es. Entonces, inmediatamente hubo esa conexión y una amistad espiritual que trascendió, digamos, para siempre. Se buscaron, los presentaron, y poco a poco él le fue contando el proyecto de una fundación, pero primero la preparó ella espiritualmente. Y lo bonito de esto, mi querida hermana, es que también allí San Francisco de Sales, junto con Santa Juana Chantal, se adelantan al tiempo, porque San Francisco de Sales vivió una época en la cual ser religioso, ser religiosa significaba, para llegar a la santidad, una serie de mortificaciones físicas, ¿no? Que tenía que ser ayunos largos, 40 días de ayuno, y llegaban hasta la maceración del cuerpo, los golpes, y en fin, todo tiene su porqué y su para qué. O sea, no se trata de cómo se llama, de que está mal, no, sino simplemente decía que San Francisco decía que el martirio más grande es la obediencia, cuando tenemos que vencer nuestros caprichos, vencer nuestras voluntades para hacer la voluntad de Dios. En eso se adelantó muchísimo. Querida hermanita, vamos a hacer una pausa para ya volver y continuar en el siguiente bloque. Ahorita volvemos.